Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido en esta mañana de presentar el devocional de la palabra del Señor, el que se encuentra en el profeta Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 en adelante. Jeremías 31. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué tremenda palabra del Señor. Esta palabra nos habla, hermanos, del nuevo pacto. Dios prometió el nuevo pacto desde mucho tiempo atrás, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ya que el antiguo pacto, que es el pacto de la ley de Moisés, el pueblo de Israel no lo cumplió, no pudo cumplirlo. En Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la palabra de Dios, la ley, el antiguo pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Aún con todas estas ordenanzas, hermanos, ordenanzas del Señor, preceptos de la palabra del Señor o de la ley de Jehová, que eran para el pueblo, que eran para que el pueblo no se olvidara. Por eso les dice que las anoten, que las tengan presentes al acostarse, al levantarse, en sus mentes, que las tengan presente en las puertas, que la repitan a sus hijos. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo no se olvidara de este pacto. Sin embargo, ni aún así, Israel no cumplió este pacto. Por eso dice: invalidaron mi pacto, dice el Señor, y se apartaron del Dios vivo y verdadero, y se volvieron a los ídolos y a las costumbres de los pueblos vecinos, que eran pueblos paganos, que tenían costumbres aberrantes, que eran contra Dios. El nuevo pacto también es mencionado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, versículo 28, cuando instituye la cena del Señor. Y ustedes se van a acordar, porque cuando realizamos la Santa Cena en la iglesia, cuando el hermano diácono le va a servir el vasito con el vino que representa la sangre del Señor, repite este versículo de Mateo 26, 28, que dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, la gracia de nuestro Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz por toda la humanidad, ese es el nuevo pacto, llamado también el pacto de la gracia.
Qué privilegiados somos nosotros, hermanos, los cristianos, los que hemos nacido ahora en este periodo de la gracia, después que vino Jesucristo al mundo. La era o el periodo de la gracia del Señor, de la misericordia extendida del Señor. Qué privilegiados somos, hermanos, al vivir en este tiempo. Podemos ver que este pacto se extiende a todos los seres humanos y no solo al pueblo de Israel, porque el pacto de la ley de Moisés era un pacto para el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel. Pero este nuevo pacto alcanza a la humanidad entera, hermanos. Y ahí estamos usted y yo, que no somos del pueblo de Israel por sangre, que no somos judíos, pero somos herederos de la promesa del Señor a través de este nuevo pacto, porque en el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor a la humanidad entera. Y ahí Jesucristo en su misericordia nos incluyó a nosotros, que en el Antiguo Testamento estábamos excluidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos. No teníamos nada que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo escogido de Dios. Pero en este nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo con su sangre nos lavó y nos limpió a nosotros también. Los que éramos extranjeros, los que éramos lejanos a Él. Él nos alcanzó con su gracia, por eso es el pacto de la gracia del Señor. Jesucristo cumplió toda la ley por nosotros. Porque acuérdense que el pacto de la ley antiguo, ningún hombre lo pudo cumplir, ni aun el más santo lo pudo cumplir. Porque todos cayeron en alguna falta, en algún pecado. Y el que caía en una sola falta de la ley, en una sola artículo de la ley, por decirlo así, era culpable de toda la ley. Así que ningún ser humano pudo cumplir la ley. Pero Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, Él fue en la propiciación, el Cordero inocente, el Cordero perfecto, que al morir, al entregar su sangre en la cruz, expió nuestras culpas, nos redimió del pecado. Por eso dice, Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre inocente es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Esto es a los que acuden a Él arrepentidos. Su sangre es suficiente para lavar y limpiar todo pecado. A los que acuden a Él arrepentidos. A los que piden perdón. A los que aceptan a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor. A través del nuevo nacimiento en Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que en Jesucristo nosotros, los que aceptamos al Señor, nacemos de nuevo. Somos una nueva naturaleza, somos una nueva creación de Dios. Lo que Nicodemo en su momento no entendía. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor y hemos sido transformados por la gracia del Señor, hemos nacido de nuevo. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, dice el Señor. Entonces, a través de este nuevo nacimiento en Cristo, todas las ordenanzas de Él son escritas en nuestros corazones. Y queremos agradarle en todo a Él, porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y finalmente somos llenos del conocimiento de Dios, hermanos. Por eso dice que este libro... Esta porción de Jeremías, cuando habla que en el versículo 33 dice: pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios sabía que la antigua ley no la podían cumplir los hombres. Era imposible que el hombre cumpliera esa ley. Pero Jesucristo la cumplió por nosotros. Amén. Si rendimos nuestro corazón a Jesucristo, pedimos perdón
y lo aceptamos como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas, Él nos perdona de todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Dios, hermanos, Él es un Dios de pactos y Él cumple sus pactos, cumple todas sus promesas. En 2 Corintios capítulo 3, parte del versículo 5 y 6 dice: nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y quiero exhortarles este versículo, definirles este versículo, que cuando habla de nuevo pacto, que no es de la letra, se está refiriendo a que no es de la ley, no es el pacto antiguo de la ley, porque el pacto antiguo de la ley condenaba al hombre, ponía en evidencia el pecado del hombre, del ser humano. Por eso que dice que la letra, es decir, la ley, mata, la ley condena, es inexorable, pero el Espíritu, por la gracia de Dios, vivifica. Jesucristo, por la gracia que nos salvó, porque nos dio un don inmerecido. La salvación es un don gratuito, don inmerecido. Él nos acoge con esta gracia maravillosa de Él, y nos hace aceptos ante el Padre. Y qué maravilloso, porque el Espíritu de esta gracia vivifica, nos da vida y vida eterna. Que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones, mis hermanos. Amén.